Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestras actividades académicas correspondiente a la octava semana en esta segunda parte. La clase anterior claramente estuvimos analizando la siguiente etapa del proceso. Como ustedes sabrán, ya hemos visto y analizado conjuntamente con ustedes la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria, y en esta ocasión vamos a continuar con la etapa impugnatoria. Como nosotros sabemos, en esta etapa es cuando se van a dar las figuras jurídicas correspondientes a toda la interposición de todos los recursos, tanto de apelación, recursos extraordinarios como el de casación, cuando una de las partes se queda insatisfecha con lo resuelto por la instancia judicial correspondiente. Es por ello que en esta etapa impugnatoria es que utilizamos todos los medios impugnatorios. Y ustedes deben acordarse que cuando hablábamos de la palabra impugnar es porque con ello prácticamente la parte insatisfecha utiliza este término para atacar de manera utilizada coloquialmente cuando nos encontramos en desacuerdo con los actos procesales emitidos por el juez. Y mayormente en esta etapa impugnatoria frente a la sentencia de primera instancia. Aclarado esto, la clase anterior analizamos jurídicamente qué son los medios impugnatorios y ya sabemos que van a ser todos los mecanismos de control y fiscalización sobre las decisiones judiciales cuando aquella parte no se encuentra satisfecha o conforme con lo resuelto frente al acto jurídico procesal emitido por el juez. En este caso, una sentencia. Pero fue sentencia cuando hablamos desde el punto de vista de la etapa impugnatoria. Para poder nosotros aclarar, hicimos un panorama general, la clase anterior, sobre las causas de la impugnación, sobre la clasificación de la impugnación, y también hablamos sobre el recurso de apelación. Y me voy a detener un poco aquí, toda vez de que es muy importante que este recurso que se interpone dentro de la etapa de impugnatoria por la parte insatisfecha tiene varias características propias en la cual una de las partes va a ir en contra de este acto procesal emitido por el juez. Entonces, cuando yo hablo de apelación, me voy a referir como un recurso ordinario, que no exige causales especiales para su formación, ¿cierto? Pero no debemos de dejar de lado de que es vertical o de alzada cuando es resuelto por el superior o en grado. Y es así como le expliqué en la clase anterior que es concebido exclusivamente ¿para qué? Para solicitar el examen de autos o sentencias. ¿Qué quiere decir esto? Fijar sobre las resoluciones que contengan una decisión del juez. Por ello es que importa la existencia de un razonamiento lógico jurídico del hecho o de la norma aplicable a un hecho determinado. Y nosotros aclaramos la clase anterior que cuando vamos a interponer este medio impugnatorio, necesariamente tenemos que invocar explícitamente sobre el error injudicando, el error improcedendo o el error incogitando que amerita como causal, que ya lo hemos analizado también, para poder apreciar e interponer tanto en su fondo y en su forma con los requisitos que amerita él. Por ello es muy importante que nosotros debemos de guardar las formalidades que ello exige para conseguir frente a la impugnación lo que nosotros requerimos. Que finalmente, que frente a un recurso de apelación que buscamos mayormente en relación a una sentencia, impugnarla, ¿cierto? Porque no nos encontramos conformes. Entonces, el éxito estará en conforme nosotros lo pedimos, debidamente invocado. Es muy importante que ustedes sepan que este recurso de apelación hablamos cuando se da con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo. Para ello, es bueno considerar que este recurso no constituye una renovación del proceso o reiteración de su trámite
o un novum judicium, sino que representa su revisión, como dice, por ejemplo, Inostroza Domínguez. Por ello, que el recurso de apelación se puede conceder de dos maneras. ¿Ah? Yo solicito un recurso de apelación porque no estoy satisfecho con lo resuelto por el juez de primera instancia, entonces lo voy a solicitar con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. ¿Y a eso a qué se referirá, doctora? Expliquémoslo. Cuando digo con efecto suspensivo es porque aquí lo que busco es que se suspenda la eficacia de la resolución impugnada. ¿Qué quiere decir? Que yo deseo que no debe cumplirse o ejecutarse hasta que se resuelva el recurso por el superior. Por ello es que aquí se concede en los casos, por ejemplo, de sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impidan su continuación. ¿Qué hace aquí el acuo? Este, por ejemplo, no puede modificar la situación existente y el cumplimiento de su decisión se sujeta a lo que resuelva el superior. Por eso es que se suspenden los efectos de la sentencia emitida por primera instancia. Y eso uno lo debe solicitar cuando presenta su recurso de apelación. Lo contrario se va a dar, por ejemplo, cuando solicitamos el recurso de apelación sin efecto suspensivo. Aquí, por ejemplo, la eficacia de la resolución impugnada se mantiene. Quiere decir que debe cumplirse o ejecutarse a pesar de que nosotros hemos interpuesto el recurso. Si se confirma lo decidido, por ejemplo, la ejecución de la resolución dejará de ser provisional y se convertirá en una actuación procesal firme. Si por el contrario se revoca lo resuelto, entonces aquí se va a anular todo lo actuado y se va a retrotraer el proceso al estado inmediatamente anterior a su exposición. Por eso es muy importante que ustedes sepan que cuando la apelación es concedida sin efecto suspensivo, puede tener calidad diferida, en virtud del cual el juez, ¿qué cosa va a hacer? Va a ordenar, se reserve el trámite de esta apelación a fin de que sea resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia o con otra resolución que él señale. Y obviamente que esta situación frente a sin efectos suspensivos procede en casos que lo señala la ley. Por eso es que hablamos sin efectos suspensivos con calidad diferida y sin efectos suspensivos sin calidad diferida. Eso lo voy a dejar para tarea para ustedes, que sepan cuándo hablamos de una apelación sin efectos suspensivos con calidad diferida y cuándo se habla de una apelación sin efecto suspensivo sin calidad diferida. Son cosas distintas y deben plantear un ejemplo. Los dejo de tarea porque es muy probable que venga en su examen final. Aclarado esto, entonces, vamos a tener en cuenta también que cuando nosotros presentamos un recurso de apelación, dependiendo si es con o sin efectos suspensivos, lo que va a seguir es que se pueda confirmar la sentencia o se pueda revocar la sentencia. Si yo la confirmo, obviamente, o sea, la siguiente instancia, si la confirma, es obviamente porque se va a ratificar. Si ha sido fundada la demanda y al confirmarlo, la segunda instancia confirma y continúa con esos efectos jurídicos de ser declarada fundada. Contrario sensum, si es declarada infundada y la siguiente instancia lo confirma, entonces los efectos jurídicos también continuarán porque se está confirmando y por lo tanto la sentencia de vista sigue siendo infundada. Contrario sensum, si es revocada la sentencia, es porque acá el superior o la segunda instancia lo ha modificado, lo ha cambiado, ha variado totalmente el sentido de la decisión y obviamente con los fundamentos propios tanto de forma y de forma. Por ello es que es muy importante que cuando se revoque tenga la debida fundamentación y no incurra en un error injudicando, un error improcedendo o un error incogitando. Eso hay que aclarar, muy importante. Entonces, si se ha revocado, imaginémonos que la sentencia de vista ha sido declarada fundada,
Al revocarse, con la nueva sentencia será declarada infundada, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora sobre el recurso de casación. Muchos de ustedes, como son estudiosos de lo que es el derecho como una carrera profesional, una carrera de servicio, y a través de los medios de comunicación deben haber escuchado muchísimo sobre este recurso de casación, que lo vamos a ver ¿dónde? En la Sala Suprema. Si nosotros hemos manejado, imaginémonos, un proceso judicial, perdón, aperturado, imaginémonos en la ciudad de Cajamarca, lo he apelado, muy bien, ha ido a la Sala Superior de Cajamarca, esta ha sido apelada porque se ha quedado insatisfecha la parte que no está conforme con la sentencia de la segunda instancia, entonces presenta un recurso de casación. Por eso se le llama que es un recurso extraordinario. Al interponer este recurso de casación, ¿dónde se va a ver? En la Sala Suprema, que se encuentra sus instalaciones en la ciudad de Lima. ¿Aparentemente es la última instancia? No necesariamente, porque de acuerdo a la naturaleza del proceso, yo puedo invocar, por ejemplo, al Tribunal Constitucional si es que el objeto de mi pretensión lo amerita. ¿Ok? Entonces, estamos acá en la tercera instancia, que es la Sala Suprema, donde se interpone el recurso de casación. Y es muy importante aquí delimitar, ¿sí?, los errores o los vicios que se han cometido por la instancia anterior sobre lo resuelto en la sentencia, para poder lograr los efectos requeridos frente a este recurso de casación. ¿Y cuáles son los efectos queridos? Justamente que esa instancia judicial case a favor de quien la está interponiendo. Muy bien. Analicemos que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de casación, Francia, en este caso, es la cuna indiscutible de la casación, porque es ahí donde nace esta figura jurídica. Esta institución nace con el objeto de cumplir una función política en su momento y no jurisdiccional. Obvio, porque después de la Revolución Francesa, ¿qué sucede aquí? Se crea el Tribunal de Casación, ¿ves? Por eso es que hablamos de que es el origen de esta figura jurídica, es que parte de la Revolución Francesa y, para ser más exactos, de este país. Es así como un órgano del Poder Legislativo, siendo su función de ejercer un control sobre la labor de los jueces, anulando las sentencias en último grado cuando contravenían el texto expreso de la ley. Y es lo que pasa ahora, ¿no? Si se motiva que se ha cometido un error injudicando, claramente establecida, se ha ido en contra de la tutela jurisdiccional efectiva, en contra del debido proceso, es que si efectivamente se corrobora, pues va a resolver favorablemente la Sala Suprema. Cuando nosotros hablamos de este recurso de casación, es bueno que sepamos que es un medio impugnatorio que tiene un efecto revocatorio, pero también rescisorio, dependiendo de la causal que lo motiva. Por eso es que se puede afirmar, tal como lo dice, por ejemplo, Monroy, que su naturaleza es mixta. Entonces, quiero que ustedes tengan claramente que este recurso extraordinario se interpone ante supuestos determinados por la ley, teniendo las exigencias formales adicionales a las que tradicionalmente se consideran como cualquier otro recurso. ¿En qué casos, por ejemplo, cuando se ha aplicado o inaplicado incorrectamente determinada norma jurídica? Cuando existe un error en la interpretación de la misma, cuando se ha vulnerado las normas del debido proceso o cuando se ha cometido la infracción de formas esenciales para la eficacia de los actos procesales. Por ello es que a través de este recurso extraordinario se pretende, ¿qué cosa? La revisión de los autos y sentencias expedidas en revisión por las salas civiles superiores.
Entendido qué es el recurso de casación, vamos a ver que tiene características propias, ¿cierto? Como ustedes pueden apreciar, es de carácter público, es extraordinario, es vertical y se concede con efectos suspensivos. Por ello es que claramente debemos de considerar su definición porque en ella se establece a qué corresponde cada una de estas características. ¿Y por qué decimos que es público? Porque va más allá del interés privado, porque motiva al recurrente el recurso de casación, ya que se satisface el interés público por la función, ojo, una función nomofilítica y de unificación de la jurisprudencia. Por eso es de carácter público, por los efectos que éste produce. Y es extraordinario porque sabemos que es otorgado excepcionalmente cuando se han agotado los recursos ordinarios. ¿Mm? Aquí se agrega, por ejemplo, que además se establece toda una serie de limitaciones para las partes y el órgano jurisdiccional, toda vez de que ellas deben de basarse en las causales taxativamente previstas en la ley. Nunca lo olviden esto. Y el último debe de pronunciarse dentro del margen que establece y el propio recurso. Por eso es extraordinario. ¿En qué circunstancias será vertical, docente? Señalamos y se figura esta característica toda vez de que este recurso es resuelto por un órgano jurisdiccional distinto de aquel que expidió la resolución recurrida y es jerárquicamente superior, porque sabemos que quien lo resuelve es la Sala Suprema y eso está claro. Y la característica cuando se concede con efecto suspensivo se da toda vez que su admisión va a determinar la suspensión de la eficacia de la resolución impugnada hasta que no se pronuncie el órgano de casación. Entonces, acá, a diferencia de la apelación, no vamos a tener con o sin efectos suspensivos, ¿no? Se da esa disyuntiva. No, acá la característica es que se concede, pero con efectos suspensivos. Está clarísimo, ¿cierto? Continuemos. Cuando hablamos del trámite de la casación, es muy importante que sepamos que existe un trámite iniciado ante la Corte Superior. Aquí, por ejemplo, es claro en señalar que nosotros presentamos el recurso de casación ante la Corte Superior porque es la quien expidió el auto definitivo o la sentencia de vista que puso fin al proceso. ¿Qué sucede después? Viene el plazo para la interposición del recurso, que es de 10 días. Seguido, la Corte Superior, por el solo mérito de la presentación del recurso, ¿qué hace? Lo remite a la Corte Suprema. ¿Qué viene después? Que la Corte Suprema, al recepcionarla, declarará admisible, improcedente o procedente el recurso, de acuerdo a cómo evalúe la forma y el fondo, según cómo ha sido emitido. La declaración procedente, ojo, del pedido, es que aquí se va a fijar la fecha para la vista de la causa y en dicha fecha recién se realizarán los informes orales que sean solicitados. Por eso es muy importante que ustedes sepan que muchos, tan solo el hecho que ya declaren admisible tu recurso ya es grandioso, porque ya estamos hablando de que reúnen los requisitos previstos por la ley para que pueda ser recién analizado sobre el fondo por la Sala Suprema, quienes lo integran, obviamente. Entonces, por eso es muy importante que una vez que ya ha sido declarado procedente tu recurso, entonces ahí recién se fija la fecha de la vista de la causa. ¿Para qué? Para que las partes sustenten sus informes y sobre todo aquella parte que lo ha solicitado. Luego de la vista de la causa, la Corte Suprema procede ¿a qué? A resolver el recurso de casación sobre el fondo, para declararlo si casa o no casa, de acuerdo a quien lo haya solicitado. Luego hablamos de un trámite iniciado ante la Corte Suprema. Si tú lo has iniciado ante la Corte Superior, vas a seguir el procedimiento que hemos analizado anteriormente. Pero ahora, si has tramitado ante la Corte Suprema,
cómo es que se va a dar el procedimiento. Acá te lo explico claramente. Aquí, si tú lo inicias ante la Corte Suprema es porque estás presentando ante ella el recurso de casación y estás acompañando, obviamente, la copia de la resolución impugnada y la de primer grado que la motivó, ¿no? Tanto en primera instancia como de segunda instancia. Seguido, el plazo para interponer también es de 10 días más el término de la distancia. Tercero, la parte recurrente, o sea, quien la interpone, debe poner en conocimiento a la Corte Superior respectiva que tú ya lo has interpuesto el recurso, pero ante la Corte Suprema, y tienes 5 días para hacerlo. Una vez que es recibido el recurso, ¿qué hace la Corte Suprema? Declarará admisible, improcedente o procedente el recurso. Entonces, continuamos con los plazos anteriores. De declararse procedente el pedido, ¿qué va a hacer? La Corte Superior respectiva va a oficiarla ordenando que ella remita todo el expediente a la Sala Suprema porque ha sido declarado procedente el recurso de casación. ¿Qué hace la Corte Superior? Lo tiene que expedir y lo tiene que fijar la fecha de la vista de la causa para poder resolver la instancia que corresponde. Luego de la vista de la causa, la Corte Suprema procede a resolver el recurso de casación sobre el fondo. Es un trámite un poco diferente al anterior porque estás solicitando, estás remitiendo, estás presentando el recurso de frente a la Corte Suprema. El otro presentaste el recurso ante la Sala Superior. Pero finalmente todas terminan bajo un mismo resultado, ¿cierto? Sobre la declaración de fondo, si es que es declarada procedente el recurso de casación para ser analizada por la Sala Suprema y pronunciarse sobre el fondo. Es bueno que ustedes sepan que cuando nosotros hablamos de este recurso de casación como un recurso extraordinario, tiene requisitos de fondo, ¿sí? Tiene sus finalidades, tiene sus funciones, que ya sabemos que es nomofiláctica, uniformadora y una función diquelógica. Dentro de las causales, es preciso que ustedes sepan que en el Código Procesal Civil se recoge los errores injudicando e improcediendo, en razón de las disposiciones aplicables a las causales del recurso de casación. Si tú no lo invocas debidamente, no esperes, pues, que la sala te lo declare procedente. Por ello es muy importante que cuando lo presentes, reúna los requisitos de forma que están señalados en el artículo 385 del Código Procesal Civil. Claramente dice de que solo se interpone contra las resoluciones enumeradas en el artículo 385 del Código Procesal Civil, frente a sentencias de las salas superiores civiles y mixtas en materia civil, frente a autos de salas superiores civiles y mixtas que ponen fin al proceso y en todas las que señale la ley. Ahora, también existen requisitos de fondo. Aquí, por ejemplo, señala que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa expedida en primera instancia, aún así si esta resolución hubiese sido confirmada por la instancia superior, ¿no? También, cuando hablamos de un requisito de fondo, nos referimos a la fundamentación del recurso con claridad y precisión señalada expresamente en la cual de las causales establecidas que se sustenta de acuerdo al caso que tú estás llevando y motivando, obviamente teniendo en cuenta los vicios que se hayan cometido. Además de la causal que se invoca, ¿qué es lo que debes de señalar? ¿Cómo debe de ser la debida aplicación o cuál debe de ser la interpretación correcta de la norma del derecho material? Muchos colegas cometen el error de que invocan, por ejemplo, el vicio, pero sin embargo no señalan cómo cómo debió ser la debida aplicación o la debida interpretación o la invocación correcta de la norma.
no lo señalan. Y eso es un error clarísimo, que no se puede cometer, mucho menos en esta instancia. Entonces, es bueno que también dentro de estos requisitos de fondo, se debe considerar cuál debe ser la norma de derecho material aplicable al caso frente al proceso que tú estás llevando y que se cometió el vicio en la instancia anterior. Así como también en qué ha consistido la infracción del debido proceso o cuál ha sido la formalidad incumplida. Debo señalar que no solamente lo debes de motivar cuando presentas el recurso, tanto el error improcedendo y el error indicando, sino que también debes de señalar cómo debió ser, cómo debe darse, con la finalidad de promover las garantías de un debido proceso y la aplicación correcta del derecho material. Es muy importante entonces, jóvenes, que ustedes tengan en cuenta que la Sala Civil de la Corte Suprema, antes de señalar la vista de la causa, tiene que apreciar el cumplimiento de los requisitos de fondo del recurso. Si tu escrito no lo tiene, no esperes que lo declare procedente, y mucho menos que vea el fondo, que es lo principal, que se vea el fondo del proceso. Entonces, no olvidarse que la forma como plantees tu recurso tiene que estar en función a esos requisitos de forma y de fondo para que sea admitido y finalmente la sala pueda evaluar, calificar el fondo de este proceso. Hemos invocado claramente el error injudicando, hacia dónde está dirigida cuando no aplicas correctamente el derecho material, lo desconoces, no lo has invocado debidamente, etc. Por eso es que frente a ello hablamos de un error injudicando de hecho in facto o un derecho in iure. ¿Cuándo hablamos de un derecho in facto? Frente a la percepción incorrecta del juzgador sobre una ocurrencia. ¿Qué quiere decir? Sobre la calificación del medio probatorio. Y un derecho in iure, cuando hablamos de una percepción equivocada, ojo, al calificar jurídicamente los hechos, materia de la controversia. Por ello es que cuando tú lo has invocado correctamente, no solamente olvides en señalarlo, sino también en establecer cómo debió hacer para que ella, al ser merituada y evaluada por la Sala Suprema, te señale en la vista de la causa y puedas fijar el fondo de tu controversia. Muy bien, hemos sido claros en esto y contundentes en señalar sobre la importancia de este recurso de casación. No olvidar que tiene sus requisitos. Para terminar, sabemos que una sentencia casatoria debe expedirse en el plazo de 50 días contados desde la vista de la causa. La Sala Civil de la Corte Suprema debe pronunciarse sobre el recurso declarándolo como fundado o infundado. Si la sentencia declara fundado el recurso, obviamente que anula la sentencia impugnada y completa la decisión actuando como si fuera única instancia. Ojo. En cambio, si el recurso es declarado infundado, entonces el recurrente será condenado al pago de una multa equivalente a una URP y más condena en el pago de costas y costos originando por la tramitación del recurso a cargo del impugnante. Eso ustedes lo deben de tener en consideración. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestra clase correspondiente a la octava semana. Que tengan ustedes un buen día, bendiciones. Ya tienen ustedes su segunda práctica calificada en la plataforma y con la fecha señalada como último día para que ustedes lo puedan ingresar al campus en trabajos académicos. Que tengan ustedes buen día.